Estudio bíblico. Resultados de tener la paz con Dios por medio de la fe salvífica de Jesucristo y no por las obras. Estudiaremos Romanos capítulo 5. Este gran capítulo se divide en dos partes. En la primera parte, consta de los primeros 11 versículos, tenemos los resultados de la justificación por la fe, paz para con Dios. Versículo 1, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Estar en gracia, miremos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos capítulo 5 versículo 2, tenemos esperanza segura de la gloria venidera, y la fe es la clave para tener acceso a esta gracia. Miremos nuevamente. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 2. Tenemos paciencia presente en Cristo, versículo 3, veamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos capítulo 5 versículo 3, y gozo en Dios de acuerdo con el versículo 11, veamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5 versículo 11. Gloriamos kauchaomai y en griego. Así como una de las declaraciones más claras en la Biblia del amor puro y la gracia de Dios al dar a Cristo por nosotros los pecadores, veamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 8. En la segunda parte, versículos 12 al 21, Dios se remonta al principio del pecado humano a Adán como nuestra cabeza representativa, cuyo pecado se convirtió en condenación y muerte para todos nosotros. Y luego nos muestra a Cristo, como el otro hombre representativo, quien nos trajo la justificación y vida por su acto de muerte en la cruz. El énfasis en esta sección estará en el hecho de que el acto del representante, Adán o Cristo, y no del representado, usted y yo, produjo el resultado. Este hecho es extremadamente fundamental para nuestro diario vivir de la vida cristiana. Miremos la segunda parte de los resultados de la justificación y luego regresaremos a la primera parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21. Ahora regresemos a la primera parte y leamos. Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11. Versículo 1. Por tanto, habiendo sido declarados justos, la frase establece la premisa para todo lo que sigue. Es decir, todo lo que sigue es el resultado de haber sido justificado o declarado justo. La frase habiendo sido declarados es un participio aoristo, declarando que hemos sido declarados justos. Esto sucedió en una ocasión y los resultados continúan. No es necesario que suceda otra vez. Se nos han dado tres cosas que son el resultado de haber sido declarados justos. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que Dios ha juzgado completamente el pecado, colocándolo sobre Cristo como nuestro sustituto. Que Dios estaba tan completamente satisfecho con Cristo como nuestro sustituto, que permanecerá satisfecho por la eternidad. Él no tomará el juicio de nuestro pecado nunca más. Porque lo que hizo Cristo Jesús Señor nuestro en la cruz es completo y suficiente y no se le puede añadir nada, porque lo que Cristo hizo a favor nuestro es perfecto. Que Dios, por lo tanto, está en reposo sobre nosotros para siempre. No importa cuán pobre sea nuestra comprensión de la verdad, cuán débil sea nuestro caminar, Dios está mirando la sangre de Cristo y no nuestro pecado, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 2. El siguiente beneficio de haber sido declarados justos es, por medio de quien también se nos ha dado acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Segundo, junto con la paz que hemos recibido con Dios, también hemos recibido acceso a una maravillosa posición de favor divino. Estando en Cristo, hemos recibido el mismo favor en el que Cristo mismo se presenta ante Dios el Padre. Todo creyente recibe este lugar o posición de favor divino en el momento en que cree. El tercer beneficio que hemos recibido, al ser declarados justos, es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este es el futuro de todo creyente en Cristo. Entrar en un estado glorificado en Cristo. No estamos hablando simplemente de contemplar la gloria de Dios, sino de entrar en ella. Miremos, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3 versículo 4 y este versículo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan capítulo 17 versículo 22, continuemos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5 versículos 3 al 9. Pablo comienza a exponer algunos de los resultados que vendrán al creer que verdaderamente hemos recibido las tres cosas anteriores al ser declarados justos. Primero está el cambio de perspectiva con respecto a las penalidades y dificultades que llegan a nuestras vidas. El resultado de este cambio de perspectiva será que crezcamos cada vez más firmes en la fe. Entonces, juntando todo esto, Pablo está diciendo que creer que estamos en paz con Dios, estando plenamente en su divino favor por toda la eternidad, dirigiéndonos a su eterna presencia y gloria, nos dará la capacidad de regocijarnos en nuestros sufrimientos, tribulaciones y dificultades. Pablo dice que el sufrimiento produjo perseverancia. Sin embargo, en cada problema y dificultad que experimentamos, la liberación de Dios tendrá como resultado el continuar construyendo nuestra fe y dependencia de Dios.
Cuanto más crezcamos en nuestra capacidad de confiar en Dios, mayor será nuestra capacidad de soportar las pruebas. Cuanto mayor sea nuestra capacidad de soportar debido a la confianza en Dios, más se edificará nuestro carácter, nuestra experiencia, es decir, nuestro carácter formado por la experiencia. El carácter que ha sido moldeado al experimentar la fidelidad de Dios a medida que confiamos y esperamos en Él, dará como resultado que nos cimentemos cada vez más en la esperanza en sus promesas, o en la expectativa de que sus promesas son verdaderas y fieles. Esta es una esperanza que no puede y no defraudará. Porque Dios ya ha probado la realidad de la seguridad de sus promesas por su amor. Su amor fue probado cuando envió a su Hijo a morir por nuestros pecados mientras éramos enemigos suyos separados. Lo importante es que ahora su amor es nuestro amor. Sí, su amor es nuestro amor literalmente y verdaderamente. Esto sucedió desde el momento que creímos en el Evangelio, y Cristo nos hizo nacer de nuevo con su Santo Espíritu, y su amor ha sido derramado en nuestros corazones nuevos, y somos amados tal y como Jesús el Hijo es amado por el Padre, y tenemos acceso a su amor para que Él en nosotros, el Espíritu Santo, produzca el amor de Cristo ni a través de nosotros. Nosotros en nuestros términos propios y fuerzas débiles no podemos amar a nuestros enemigos, ni a los que nos aborrecen, ni a nosotros mismos, ni a nuestro prójimo, ni a nuestra familia, hijos o cónyuge, pero el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado sí puede. Y esto es un tesoro incalculable e inagotable a nuestra disposición, cuando por fe tomamos posesión de lo que somos en Cristo. Su amor es mi amor. Veamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 versículo 5. La fe en esta verdad posicional, de que cuando fuimos cortados de Adán y puestos en Cristo ahora su amor ha sido derramado en nuestros corazones, lo cambia todo, porque Cristo es la fuente de nuestra fortaleza, y lo que somos en Él produce su amor en nosotros y estaba prometido por Jesús mismo. Miremos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan capítulo 17 versículo 26. Podemos tener la certeza de que hemos sido identificados juntamente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, y al resucitar juntamente con Él su amor, su justicia, su fe, su paz, ha sido transferido a nuestro favor, para echar mano de estos tesoros cuando andamos por fe. En Juan capítulo 17, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dijo: para que el amor con el que me has amado esté en ellos. Y esto se refiere a nuestra identificación posicional, de lo que ahora somos en Cristo al estar unidos con Él, porque estamos sellados con su Santo Espíritu, y nuestro nuevo espíritu unido a Cristo contiene su amor, pero también ahora Él vive en nosotros. Por eso la segunda parte del versículo dice: y yo en ellos. Así que cuando nos consideramos muertos al pecado en la cruz de Cristo, pero vivos y resucitados al ser puestos posicionalmente con Cristo, podemos echar mano de los tesoros de su gracia, y el amor de Cristo es reproducido por el Espíritu Santo que mora en nosotros, haciendo lo que nosotros en nuestras fuerzas jamás podríamos hacer, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Su amor es una realidad que conforma parte de nuestra nueva identidad en Cristo. El nuevo hombre creado por Cristo es contenedor de su preciosísimo e inagotable amor de parte del Padre a nosotros, tal y como ama al Hijo así nos amará a nosotros, porque nos ve en Cristo y como de nosotros a Él, como Cristo amó al Padre sobre todas las cosas, con todo su corazón, alma y mente en su ministerio hecho carne, y a nuestros prójimos como Cristo nos amará a nosotros sin merecerlo. En la medida que somos formados a la imagen de Cristo podremos experimentarlo cada vez más. Como escrito acerca del amor de Cristo en nosotros. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 4 al 8.
Su amor en nosotros aguarda su venida, su arrebatamiento con esperanza y anhelo, porque esta esperanza en su venida produce en nosotros el deseo de contemplar la gloria cara a cara de aquel que nos amó como nadie nos ha amado, de Dios mismo hecho carne Jesucristo, que sin merecerlo se ofreció a sí mismo en la cruz y soportó humillación, dolor, sufrimiento, burlas, calumnias, por causa de nosotros. Por amor a nosotros, se entregó en la cruz por nosotros, sin que lo mereciéramos, y el tener la promesa consciente de que Él volverá por nosotros nos hace permanecer centrados en Él, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2 versículo 13.